menos de una hora, más de 400 personas murieron calcinadas, asfixiadas o sepultadas bajo los escombros de un supermercado moderno, en pleno centro de la capital de Paraguay. Y no, la causa no fue un desastre natural. Tampoco fue un fallo técnico. Murieron por una decisión fría, calculada, casi inhumana. Cerraron las puertas. No dejaron salir a nadie. ¿La razón? El miedo a que se robaran mercancía. Esta fue una de las peores tragedias civiles en la historia de Sudamérica. Y también fue un crimen. Un crimen que se midió en segundos. Segundos de silencio, segundos de indiferencia, segundos en los que nadie abrió las puertas. En el interior, el fuego y el humo tóxico lo estaban devorando todo. En el exterior, la única salida había sido bloqueada. Y no se trataba de un fallo técnico. La puerta no estaba atascada. Habían sido cerradas a propósito. Y esa orden, una decisión inconcebible al parecer, partió de los mismísimos propietarios del supermercado. Según los testimonios de testigos y empleados, la orden fue clara: cerrad las puertas. ¿El objetivo? Evitar que los clientes aprovecharan el caos para llevarse mercancías sin pagar. Una sola frase que transformó un incendio. Él ordenó cerrar todas las salidas, dejando atrapadas a cientos de personas en pánico dentro. Producto de una negligencia, en una trampa mortal. Una decisión que antepuso el valor de los productos a la vida de las personas. Esta es la verdadera historia de la tragedia de Licua Bolaños, una catástrofe provocada por una combinación fatal, la negligencia en su construcción y la más absoluta avaricia. Un caso que dejó al descubierto el peor rostro de la irresponsabilidad y de la deshumanización. Para poder entender cómo una decisión tan espantosa pudo tomarse y sobre todo ejecutarse, tenemos que analizar cada segundo de aquel día fatídico. Ahora, retrocedamos juntos a una tranquila mañana de domingo. Una mañana que estaba a punto de ser desgarrada por el estruendo de una explosión y un infierno de llamas. Licua Bolaños, una tragedia de avaricia y de indiferencia. Domingo, 1 de agosto del año 2004. Estamos en la capital, Asunción, en Paraguay. El supermercado Licua Bolaños no era simplemente un lugar para hacer la compra. Era un complejo moderno, todo un símbolo del desarrollo local. Dentro de este edificio de varias plantas había un gran supermercado, una zona de restaurantes, oficinas y un aparcamiento subterráneo. Los fines de semana el lugar siempre estaba lleno de gente. Se calcula que en el momento de la tragedia había entre 700 y 800 personas en su interior. Familias enteras que iban a hacer la compra de la semana, a comer, a que sus hijos tuvieran un sitio donde jugar. Al mediodía de aquel 1 de agosto, el ambiente dentro del Licua Bolaños era el de siempre, un auténtico hervidero de gente. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que estaban dentro de una trampa mortal. Una trampa creada por la negligencia y sellada por una decisión criminal. Los propietarios de este complejo eran Juan Pío Paiva y su hijo Víctor Daniel Paiva. La investigación posterior de los peritos demostró que ellos habían ignorado sistemáticamente las normas más básicas de seguridad contra incendios. El edificio carecía de un sistema de rociadores automáticos para apagar el fuego. El sistema de ventilación estaba mal instalado, lo que iba a impedir que el humo pudiera escapar al exterior. Y para colmo, las salidas de emergencia no cumplían la normativa y ni siquiera estaban bien señalizadas. Todos estos elementos juntos habían creado una auténtica bomba de relojería que solo esperaba una chispa para estallar. Y esa chispa apareció sobre las 11:20 de la mañana. Todo comenzó en la cocina de uno de los restaurantes dentro del área de comidas. Según el informe oficial de la investigación, la chimenea del sistema de extracción estaba obstruida por falta de mantenimiento.
lo que provocó una acumulación de gas inflamable. Entonces, ocurrió la primera explosión. Las llamas se propagaron rápidamente a través de un sistema de ventilación defectuoso. Y solo unos minutos después, cuando el fuego alcanzó otra gran concentración de gas acumulado, una segunda explosión, mucho más fuerte, sacudió todo el edificio. Parte del techo del aparcamiento y del área de comidas se vino abajo. El fuego y una espesa nube de humo negro lo cubrieron todo en cuestión de segundos. La luz se fue, y los gritos de terror comenzaron a escucharse por todos lados. El pánico total se apoderó del lugar. La gente empezó a correr en la oscuridad, pisoteándose unos a otros, desesperados por encontrar una salida. La vía de escape más clara y directa eran las grandes puertas de cristal que daban al acceso principal del supermercado. Cientos de personas corrieron hacia allí, con la esperanza de salvarse. Pero cuando llegaron, se toparon con una verdad aterradora. Las puertas estaban cerradas con llave. Ese fue el momento clave, la acción que convirtió una tragedia en un crimen. En los juicios posteriores, los abogados defensores de los propietarios argumentaron que la orden de cerrar las puertas se había dado para evitar el caos desde fuera, para que la multitud curiosa no entorpeciera los trabajos de emergencia. Pero esa versión fue completamente desmentida por el testimonio de decenas de sobrevivientes. Muchos afirmaron haber escuchado una orden gritada por radio, una orden que, según ellos, fue dada por el propio dueño, Juan Pío Paiva. Un guardia de seguridad confirmó esto ante el tribunal, declarando que la instrucción exacta fue que se cierren las puertas, que nadie salga sin pagar. La razón detrás de esa decisión era tan simple como inhumana. En medio del caos, la principal preocupación de los dueños no fue la vida de sus clientes, sino el miedo a que les robaran mercancía. Y los guardias acataron la orden. Cerraron las puertas principales con llave y sellaron así el destino de cientos de personas atrapadas dentro. Para las cientos de personas atrapadas dentro, aquello fue el comienzo de una tortura aterradora. El humo tóxico, cargado de monóxido de carbono, llenó el espacio rápidamente. La gente empezó a asfixiarse, cayendo al suelo por la falta de oxígeno incluso antes de que las llamas los alcanzaran. La temperatura en el interior se elevó a niveles extremos, llegando a cientos de grados centígrados. Quienes aún tenían fuerzas comenzaron a buscar desesperadamente alguna salida. Usaban carros de la compra, sillas, incluso sus propias manos para romper los cristales de las ventanas. Algunos lograron escapar por esas brechas, pero la gran mayoría quedó atrapada en la oscuridad, envuelta en humo tóxico y un calor insoportable. Mientras tanto, afuera, se desplegó un esfuerzo de rescate gigantesco y valiente. Bomberos y cientos de voluntarios, ciudadanos comunes, se lanzaron al peligro sin pensarlo dos veces. Se dieron cuenta de que las entradas principales estaban cerradas y eran inaccesibles. Tuvieron que usar mazos, herramientas pesadas y maquinaria para derribar los muros de hormigón del supermercado. Cada agujero que abrían en la pared era una nueva oportunidad de salvar vidas. Las imágenes de bomberos y voluntarios cubiertos de polvo y hollín rescatando a supervivientes de entre los escombros se convirtieron en símbolo de la solidaridad del pueblo paraguayo en medio de la tragedia. Pero no pudieron salvarlos a todos. Cuando por fin se extinguieron las últimas llamas, lo que quedó dentro fue una escena devastadora. Según las fuentes oficiales, el número de víctimas mortales oscilaba entre 327 y casi 400 personas, y más de 300 resultaron heridas. Muchos de los fallecidos fueron encontrados apilados justo delante de las puertas de cristal, esas mismas que habían sido cerradas con llave. Murieron justo en el umbral de la vida. La tragedia de Illucuá Bolaños provocó una indignación sin precedentes en la sociedad paraguaya.
Ya no se hablaba simplemente de un incendio. Esto era una masacre, una matanza causada por negligencia y por una decisión letal. La investigación se inició de inmediato. Los propietarios, Juan Pío Paiva y Víctor Daniel Paiva, junto con varios miembros del personal de seguridad, fueron arrestados. Las pruebas en su contra eran imposibles de refutar. Estaban las declaraciones de decenas de sobrevivientes que afirmaban que las puertas habían sido cerradas. Estaban los testimonios de los propios bomberos, que confirmaron que tuvieron que derribar las paredes para poder ingresar. Y también estaban las confesiones de algunos guardias de seguridad que admitieron haber recibido la orden directa de cerrar con llave. La batalla legal se alargó durante años, con múltiples juicios y apelaciones. El primer juicio, en 2006, generó un escándalo enorme por las sentencias dictadas, consideradas demasiado leves. El tribunal solo condenó a los acusados por homicidio culposo, es decir, por negligencia, en lugar de homicidio doloso con previsión de las consecuencias. Este fallo desató protestas furiosas de los familiares de las víctimas y de la opinión pública. Finalmente, tras varios procesos y revisiones, en 2008 se dictó una sentencia más justa. Según los datos finales y oficiales, Juan Pío Paiva fue condenado a 12 años de prisión. Su hijo, Víctor Daniel Paiva, recibió una pena de 10 años. Y un guardia de seguridad, quien cerró personalmente las puertas, también fue sentenciado a prisión. Aunque para muchos estas penas seguían siendo demasiado ligeras en comparación con la magnitud de la tragedia, al menos supusieron un reconocimiento legal del crimen cometido. Un misterio fue resuelto y el crimen, finalmente, recibió su nombre. La tragedia de Icua Bolaños dejó una cicatriz imborrable en el corazón de Paraguay. El 1 de agosto se convirtió en un día nacional de duelo. Un día para recordar a las víctimas. Este caso dejó una lección profundamente dolorosa. Demostró hasta qué punto la codicia humana puede volverse cruel e inhumana. Puso al descubierto el peligro de priorizar las ganancias por encima de la seguridad y la vida de las personas. También fue una acusación contundente contra la falla de las instituciones del Estado al supervisar y hacer cumplir las normas de seguridad. Pero incluso dentro de esta tragedia, la historia de Icua Bolaños tiene sus momentos de luz, como el valor de los voluntarios que arriesgaron su vida para salvar a cientos de personas, como la perseverancia de las familias de las víctimas que lucharon durante años sin rendirse para conseguir justicia, y como el cambio en la conciencia social. Después del desastre, las leyes de seguridad contra incendios en Paraguay se reforzaron significativamente. La historia de Icua Bolaños es un recordatorio de que las peores tragedias no siempre provienen de grandes conspiraciones. A veces bastan unos segundos y una decisión tomada por codicia para desatar una catástrofe irreversible. Y las consecuencias son para siempre. Después de este caso, aún hay muchos otros archivos, muchas otras historias de crímenes que sacudieron al mundo. Si tienes alguna sugerencia sobre algún caso que deberíamos investigar, déjala en los comentarios. Estudiaremos la información con detalle y la convertiremos en un nuevo vídeo explicativo. Gracias por acompañarnos. La verdad siempre debe ser escuchada. Nos vemos en el próximo vídeo.